Ya. Entonces estábamos hablando sobre el principio del Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces la verdad es que sí, pues, entonces el Estado de Derecho. Entonces, sí, pero junto a eso estaba hablando del amor, ¿cierto? Dice, el amor nunca deja de ser, ¿cierto? Mira, entonces todo lo contrario a lo que dice, por ejemplo, el hermano Ezequiel, ¿cierto? Es sobre ¿sobre quién? Entonces, por ejemplo, a ver, espera un segundo, acá está. Sí, dice acá, dice, mira, vino palabra de Jehová diciendo, oh hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios yo estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y te has puesto el corazón como corazón de Dios. O sea, corazón de Dios significa que nosotros nos creemos soberanos de nuestras propias vidas. Creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestras propias vidas. Que no tenemos que realmente no podemos vivir sin Dios. No tener en cuenta a Dios ni pensar, como dice Romanos. Así puesto ese pone, sí, pues, si realmente es, ¿qué significa esto? Por ejemplo, Romanos dice que, Romano dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Increíble, ¿eh? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, dice que nosotros, entonces, cuando nosotros, sí, a una mente reprobada, si nosotros, ¿qué dice acá ese? Porque el Evangelio de la justicia, Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más justo para la fe y la dice. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, nosotros detenemos con injusticia la verdad de las cosas, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y realidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, rezando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué dice Dios? Que el que quiere ser sabio, que se haga como necio, ¿cierto? El que no entre, el que para entrar en los cielos hay que hacerse como niño, ¿cierto? O sea, tenemos que tener una actitud de querer aprender, saber que realmente lo que sabemos es poquitito y lo que podemos aprender de cada persona es mucho. De la experiencia de cada persona, de cómo ve la realidad de cada persona o de su experiencia personal, compartir cómo la vivió o incluso de una teoría contraria a la nuestra, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros es, acá, por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, a ver, ¿qué más podemos aprender de de este dictamen de la jueza Jimena Cáceres de Barnechea que saca del país que los jueces de familia no tienen la soberanía a ver, por ejemplo, Dios soberano, Dios puede decidir, ¿cierto? Entonces, cada nación, a ver, espera un segundo. Claro, o sea, en realidad, bueno, pero en todo caso, sí, claro, no es diablo, ya, en todo caso, sí, entonces dice que por lo tanto se hicieron eso. Entonces, Dios dice que Él no estima a nadie que se cree saber en su propia opinión. No, po. Dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Es reconocer que hay un Dios que es todopoderoso, que realmente nos dio la vida, que es superior, que es un ser super, que está por sobre todos nosotros los humanos. Y quizás sea manifiesto porque las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, el sol y todas las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la física, en los movimientos de la órbita que sigue la Luna, por ejemplo, el movimiento, sí, realmente son, nunca lo ha hecho un hombre, un ser humano nunca lo ha creado un hombre, nosotros podemos entender, estudiarlo, pero realmente algunos llegan a ser médicos, no sé, doctores, sin doctorado, pero realmente eh, pero él creó las leyes de la naturaleza y creó las leyes y él se reveló en las cosas creadas.
En su creación Él se reveló, su grandeza, su orden, su diversidad, su sabiduría. Sí, la verdad es que de una u otra forma queda de manifiesto que no fue un hombre el que hizo toda la creación, sino que un ser muy superior al hombre. Muy, pero muy, 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 muy infinitamente, miles de veces infinitamente superior al hombre. Sí, o sea, que dice que es. Por lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad. O sea, hay que tener un poder, es deidad, una divinidad, es divino, ¿cierto? Se hacen claramente desde la visible creación del mundo, siendo tenido primero las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, podemos deducir que hay alguien muy superior que hizo todo y no es humano, ¿cierto? Claro, es distinto decir, oye, ese alguien muy superior es Padre nuestro. Porque Dios decide revelarse a la humanidad en relación Padre-Hijo, a través de Jesucristo. Que Cristo, siendo Dios también, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo Dios, se hace hombre, se encarna en cuerpo humano. Qué grandioso. ¿Quién es capaz de estar en la mayor situación de plenitud de todo, como estaba Jesús, junto a su Padre, junto al Espíritu Santo? Y es capaz de bajar y humillarse a la peor situación, al piso, al piso, y encarnarse en un cuerpo de un ser de nosotros, seres humanos, con una mente que tiene que desarrollarse, en un niño que realmente nació en un hogar modesto, donde no tenían dónde poner el pesebre. No hay lugar para ellos. O sea, qué ejemplo de humildad. Todo lo contrario, a envanecerse en sus propios razonamientos. Él muestra ¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta? ¿Cómo no tener en cuenta a alguien que sí? Entonces él dice, ¿qué dice, por ejemplo? Entonces el hermano Siguel dice acá, dice es Ezequiel, ¿cierto? Entonces acá vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los padres, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Entonces un príncipe, un rey, la verdad es que siempre yo creo, no sé, yo nunca he ocupado un cargo así, no creo que lo ocupe, la verdad es que no lo dijo como una vez me dijeron los vecinos, que los vecinos que nos golpeaban, me venían a agredir, con fierros, con palos, y a mi hija una vez la dejaron llorando también. Y después nos acusaron nosotros que nosotros éramos culpables. La verdad es que siempre se lo repartió a Carabineros, a la municipalidad. Y también estudié todos los datos de administración de la municipalidad de la Feria, con el informe de Contraloría que hay, que habla de que el alcalde, bueno, el alcalde, la verdad es que da un excelente ejemplo como padre adoptivo porque adopta a un niño huérfano. Y lo felicito al exalcalde de la Feria. Pero también hay una crítica muy fuerte que le hace el informe de la Contraloría hacia la gestión de la municipalidad de la Feria, que muestra un desfalco de varios millones de cuentas que estaban bien vaciadas por total. Entonces es sobresueldo y cosas y cosas. O sea, lo mejor que he dicho sobresueldo es, yo observé en una mirada a primera vista, sí que no es concluyente, sino que es simplemente una prehipótesis que se podría decir como una unidad que tiene que estudiarse con más profundidad con un estudio de renta de mercado, pero acuerdo al análisis muy rápido, obviamente con alguna detención. Los salarios de algunas rentas estaban muy por sobre el mercado. O sea, por ejemplo, si uno tenía un cuarto medio, o tenía, por ejemplo, no sé, estaba muy. Ese patrón era común en muchos de los cargos. Sí, o rentas, sí, había unas rentas muy específicas también que estaban muy por sobre el mercado y que eran de algunos periodistas. Entonces era extraño. ¿Qué pasa? Que sí, pues los vecinos me dicen que es el presidente empresario. Dice, no, si digo, yo me dedico a cuidar a mi hija. Quiero hacerlo bien, quiero ser fiel. Dios pide que nosotros seamos fieles en lo poco. Y ahí Él no era fiel en lo mucho. Sí, pues es un principio. Que hagamos bien con pasión, con amor, lo que nos toca hacer. Sí, nuestro deber. Sí, pues. Aunque no nos guste que realmente le pidamos a Él, el Señor me tocó criar, entonces es. Y así cuido la intimidad de mi hija. Y así detenía lo que pasaba a cabo. En el juicio del Carlos Osvaldo Vidal Correa, donde le quita el cuidado proteccional a la madre. ¿Por qué? Porque dice, resolviendo la petición cautelar promovida por la parte regente, por medio de la cual solicita el cuidado proteccional de la niña menor, teniendo presente que se vislumbra desde ya factor de riesgo sea la madre de la niña en causa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la madre es denunciada que le golpea y la madre lo reconoce. Entonces, en esta causa, P365, me excluyeron de la causa
con tremenda injusticia. Con tremenda injusticia. ¿Por qué? Porque los jueces de Chile simplemente muchas veces lo que pasa es que ellos se ponen se ponen como con corazón de Dios. Sí, pero decían sobre la vida o la muerte de tus hijos, poniendo por sobre la Constitución, ¿cierto? Acá está la Constitución, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Constitución? Dice, así. Dice que el Estado de Chile la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo, a través de los plebiscitos y elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni el individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. La soberanía, ¿cierto? Entonces se realiza por el pueblo, se delega a través la soberanía reside en el pueblo, en una nación civil, de un Estado, ¿ya? Entonces, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales. Entonces tenemos que respetar los derechos, tienen que respetar los derechos esenciales. Ellos no tienen autoridad para no respetar los derechos esenciales, ¿cierto? Los derechos esenciales que mandan a la naturaleza humana. Como por ejemplo, que un niño lo críe su padre, ¿cierto? Que pueda vivir en familia, que pueda tener educación, que tenga el derecho, si sus papás viven separados, que tenga una relación sana y cercana, ¿cierto? Un régimen de relación directa y regular, ¿cierto? Que existe el principio de corresponsabilidad, donde ambos padres tienen el deber y el derecho, tanto el deber como el derecho, de criar a sus hijos, de educarlos, de formarlos para hacerlos responsables, que así puedan ser responsables después en su vida cotidiana. Entonces, el Estado no puede hacer lo que quiere, no se puede poner como soberano, tiene un límite, para que lo sepan ustedes. No es lo que el juez diga. El juez a veces se equivocan. Y es más, no corrigen. Uno no puede jugar la intención, si lo hicieron a propósito, por venganza, por ocultar una decisión anterior, o simplemente, o para ser omisión a una indicación que les permite a ellos y a cualquier autoridad, mire, por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice, algunos dicen, no, a órdenes, falso. Falso, señores. Porque miren lo que dice acá este artículo. Dice, en las mismas penas, el artículo 226 del Código Penal, dice, en las mismas penas se incurrirán cuando no cumplan las órdenes que legalmente se les comuniquen por las autoridades superiores competentes, a menos de ser evidentemente contrarias a las leyes, o que haya motivo fundado para dudar de su autenticidad, y que aparezca que se han obtenido por engaño o se tema con razón que su ejecución resulta graves males que el superior no pudo prever. Miren, por ejemplo, entonces, cuando el Tribunal de Familia reconoce el dictamen, los tribunales de familia reconocen el dictamen de la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde el 3 de marzo del 2023, que hay aquí en la Corte de Apelaciones de San Miguel, ojo, se preocupan de la vestimenta, miren, se tomó conocimiento y miren, se preocupan de la vestimenta más que del contenido de los fallos, que sean justos, mira, no dejan entrar controles. Se tomó conocimiento y se acordó que se debe distinguir entre el público general, a los que se le exigirá vestimenta adecuada para ingresar al edificio y realizar todo tipo de trámites y consultas, que les excluye short, poleras sin mangas o petos, sandalias, etc. Entonces, increíble, ¿eh? Ellos se preocupan de eso, pero no se preocupan, por ejemplo, de que sus juicios sean justos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿qué dice? La ley 21.430 sobre garantías dice, en el artículo 80, ¿qué dice? Dice, incorporarse el siguiente inciso final. Nuevo, el artículo 18. Tratándose de los procedimientos señalados del párrafo 1 y 2 del título cuarto de esta ley, la intervención del abogado del niño adolescente será obligatoria y su omisión se sancionará con la nulidad de todo lo operado. Entonces, en la audiencia, donde la jueza, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde la jueza Silvia Pizarro Barahona, ¿ya? Acá está la responsabilidad de los abogados, ¿ya? Dice que dice representación, ya dice que es en todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia que aparezcan involucrados en intereses de los niños adolescentes incapaces, el juez deberá velar porque se encuentre debidamente representado. Entonces, el juez es el que debe velar por eso. El juez, ¿ya? El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva corporación de asistencia judicial o cualquier institución pública privada, ¿ya? Dice, representante legal o cuando, por motivo fundamental, el juez estima que sus intereses son independientes o contradictorios, como habían estimado, que los intereses de la niña eran contradictorios a los de la madre, con lo que aquel a quien corresponde el reglamento de supervisión. La persona así designada será el curador ad litem del niño, adolescente e incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas
las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal, prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra B del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De la falta de designación de representante que se detecte podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello. Yo reclamaba el interés en eso y lo alegaba por mi hija. Entonces, es deber del juez velar para que los intereses del niño sean representados en todas las audiencias. Entonces, en la audiencia donde se decreta la medida cautelar, el 6 de marzo de 2023, ¿dónde está eso? Sí. ¿Qué pasó? Que se hizo... Miren, acá están las... dice... Dice, las Cortes de Apelaciones, integradas por su fiscal judicial o con abogados administrantes, se dirán las salas de 3 miembros para el despacho de las causas cuando hubiera retardo. La Corte de Apelaciones responde el recurso de apelaciones que solicita la abogada de la madre después de 2 meses. Lo solicita el 14 de enero y lo responde el 6 de marzo. Entonces, miren, los presidentes de la Corte de Apelaciones tomarán el último día hábil de cada semana espera, un segundo. Dice, acá. Dice, en cada caso hay una misma Corte de Apelaciones se encuentran pendientes distintos recursos de carácter judicial que inciden en la misma causa. Cualquiera sea su naturaleza, estos deberán acumularse y verse conjuntos y simultáneamente en una sala. La acumulación debe ser de oficio y sin perjuicio de derecho de las partes de requerir cumplimiento de esta norma. Ya, espera un segundo. Dice acá que es... que tiene... Bueno, el plazo que es... Claro, claro, acá dice que es... se tendrá que hay retrato cuando un individuo total de esa causa estado de tabla y de las personas que deben conocerse en cuenta, inclusive los criminales, por el número de sala en cuenta. Ya. Sí, entonces estipula los plazos. Ellos se tomaron por sobre el plazo que debían. ¿Ya? En las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día para conocer las causas de familia. Sin perjuicio de las preferencias que la ley, los tribunales le acuerden. ¿Ya? Dice, pero ¿qué dice pero los de mayor cuantía? ¿Cierto? Los de mayor cuantía están acá. Porque dice que es... no los tengo porque la verdad es que es... entonces los menores contenidos siempre tienen que ver con el valor de las cosas, sí, entonces se lo dan a los niños, a los cuernos, pero no importa. Sí, tienen que las medidas cautelares, entonces ahí se están solicitando medidas cautelares. Entonces, ¿qué sucede? Que es en el juicio en el juicio del 6 de marzo de 2023, la jueza Jimena Cáceres de Barrenechea, ¿ya? Un segundo, ¿dónde está? No está por acá. Esta jueza que está acá. No, Silvia Pizarro Barahona. Dame un segundo, porque lo que pasa es que. Mira. Ay. Disculpen el desorden. Lo que pasa es que no. He tenido un día bastante agitado con eventos y impredecibles. O la verdad es que nada de eso. Bueno, es. Un segundo. Ay, ¿dónde está? Mira, es. Bueno, lo tengo acá en un resumen. Bueno, acá debe estar. A ver, debe estar acá, este informe. ¿Cierto? Tiene que estar acá. Yo creo que sí. A ver, dame un segundo porque es. Oh, aquí está. Ya, entonces. Ah, acá está. No. Sí, no, este no es. Hoy. Lo que pasa es que estoy haciendo un pequeño resumen de. Por ejemplo, a ver, deja ver. El juez de la es. Sí, es. Bueno, acá está el tema de la limitación de los derechos esenciales que van en la naturaleza. Es.
Bueno, aquí está la jueza Jimena que va a hacer Barnechea, que ella no niega. Ella debió haber no negado, o el Tribunal de Familia debió haber negado, porque había argumentos suficientes para negar dice, el artículo 124, el Código de Tribunales, cohecho de la falta de observancia en materia sustancial de la ley, que regla el procedimiento. Entonces el procedimiento obliga a que en todas las audiencias que se tomen decisiones donde debe estar el abogado curador del niño. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la causa B2889, el 6 de marzo de 2023, la jueza de la Corte de Apelación de San Miguel dictamina medida cautelar contraviniendo a lo que venía diciendo el Tribunal de Familia. Entonces, sí, el abogado curador ni siquiera, aquí dice, el abogado curador ni siquiera presentó excusas por no presentarse el día 6 de marzo de 2023 en audiencia, que sin aviso previo realizó la jueza Silvia Pizarro Ranara de la Corte de Apelación de San Miguel en 14 minutos, en donde se resuelve después de 2 meses de presentar recurso de apelación presentado por el abogado de la madre Carolina Barreto Segura, donde separar al padre de la hija con medidas cautelares. Sin fundamento, varios revoca a los formados por 7 meses en el Tribunal de Familia de no dar medidas cautelares. Esta acción fue en presencia del abogado suplente de la madre Felipe Guerrero Torres, sin poder alegar ni abogado ni el abogado del curador de la mi hija Rodrigo Giles Muñoz, porque no se presentó. Esta medida que revoca se toma con contratos de la madre apremiada y en rebeldía por cumplimiento del régimen de visita IBUC C894-2006. Ya, según el manual de curadores al ítem, es una obligación al comparecer a todas las audiencias que se fijen y en el recurso del proceso, ejerciendo un rol activo en la defensa de los niños y niños y adolescentes. Asimismo, resulta necesaria su comparecencia en todas las audiencias que se fijen y participar en las diligencias que se decreten en el curso de su procedimiento, actuando en forma activa en este. Siendo importante que a este respecto tener presente que no comparecencia del curado al ítem acarrea un vicio de nulidad en el procedimiento conforme al artículo 88 de la Ley de Garantías de la Niñez. ¿Ya? Entonces, acá, artículo 88, el que habíamos leyendo también, dice que será obligatoria su sumisión y sancionar la unidad logrado. Entonces, acá no podemos decir, oye, no, familia, el Tribunal de Familia no podía oponerse a lo que decía Corte de Apelaciones. Sí podía. No, esto como cumplimos órdenes. Eso dijeron familia. No, pues falso. Tú tienes un artículo que dice, a menos de ser en las mismas penas que incurrirá cuando no cumplen las órdenes que legalmente se les comuniquen a las autoridades superiores competentes, a menos que sea evidentemente contraria a las leyes. Era evidentemente contraria a las leyes. Familia. No, él sí es responsable, el Tribunal de Familia sí es responsable por lo que hizo la Silvia Pizarro Ranara. Porque tú dices, no, como lo hizo la Corte de Apelaciones, yo no puedo hacer nada. Tú te justificaste en esto, ¿cierto? Entonces omites pescaste la ley de ajedrez, le tiraste para allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mira. Entonces, no puedes justificarte con eso, ¿cierto? Entonces, no puedes decir, no, me lo dijo Corte de Apelaciones, yo tengo que hacerlo cumplir. No, porque tienes ese artículo. Entonces, que no vengan a decir todo. Bueno, yo cumplo órdenes de más arriba, no. Pero si algo te hace evidentemente que es injusto y tienes argumento para sospechar de que no hay engaño, sí, tienes para sospechar que hay un engaño, puedes rebatirlo. Entonces tú no digas eso. No, el juez me lo dijo, yo cumplo órdenes nomás, mando a matar. Mi general me lo dijo. No, mira, acá está. Jimena Cáceres de Barnechea, acá está. Sí, le Pizarro Ranara. Acá dice que revoca. Se revoca en lo apelado. 6 de marzo del 2023. Entonces, esta jueza que está acá, Silvia Pizarro Ranara, el 6 de marzo del 2023, revoca, sabiendo que incumple, no da derecho a la debida representación de la niña, ¿cierto? Y prevarica. ¿Por qué prevarica también? Porque por lo que dice la definición. O sea, dice, ¿qué es la definición de prevaricación? Dice acá, acá está. Entonces, bueno, dictamen, contraviene las leyes de sustentación de los juicios y en términos de proceder nulidad en lo todo o en parte de sociedad. O sea, claro que sí, negaron retardarse la administración de justicia y el auxilio profesional. Negaron y retardaron, después de 2 meses, retardaron dar respuesta al recurso de apelación que había hecho la madre. Ya negó la administración de la justicia y el auxilio de la protección. Sí, y lo otro es que produjo nulidad, porque al no estar al permitirse. Es su deber de velar por que los intereses del niño sean representados, el deber del juez, no lo cumple. Entonces, abiertamente incumple manifiestamente dicta una manifiestamente injusta en la causa, una
un dictamen manifestamente injusto porque la familia, la niña venía diciendo no quiero que me separen del padre. La niña se lo había hecho al abogado curador y había sido manifestado en la audiencia preparatoria. Entonces la niña, la voz de la niña en ese momento había sido escuchada y la niña decía no quiero que me separen de mi papá. Entonces el abogado curador repetía lo que decía la niña y lo manifestaba y la autoridad de familia decía no hay medida, no se dan las medidas cautelares. Y también en la causa de cumplimiento de visita de accidente irregular se comprobaba que la madre vulneraba a la niña, había más de 25 días de compensación y la madre estaba medida con arresto, premio y compensación de vida de más de 25 días. O sea, se comprobaba que la madre ya llevaba 8 meses vulnerando a la misma niña. Y después de 8 meses, donde a mí la iglesia no me da información, representado por Abraham Rivera, quien pretende quererse y darme 3 años de cárcel, ¿te digo algo? Mira, Abraham Rivera, tú estás incumpliendo, tú estás defendiendo, nosotros queremos honrar a Cristo. Con nuestra creencia nosotros buscamos honrar a Cristo, ¿cierto? No a un pastor. De hecho, te digo algo, mira, entonces estas jueces se ponen soberbios y niegan mira, cuando sabiendas fallan en contra de la ley expresa y vigente, la jueza Jimena Garza falló a sabiendas, sabía, la Jimena Garza Barnechea sabía, esta jueza que está acá, del reclamo, sabía que la Fundación Pares estaba desacreditada. Entonces ella sabía, estaba en conocimiento, yo se lo dije. Contravinieron las leyes que dan a sustentación del juicio. Contravinieron las leyes que dan sustentación del juicio. ¿Por qué? Porque la Constitución también, ¿qué dice? En el artículo, en los derechos de las constitucionales, dice las garantías fundamentales. ¿Qué dice? Los padres tienen derecho a preferencia a educar a los hijos, ¿cierto? Entonces, hoy día, acá dice, ¿qué dice? El derecho a la integridad física y psíquica, dice, es la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas privilegiadas. En Chile no hay esclavos. Que empiece tu realidad. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la autoridad ninguna podrá establecer diferencias arbitrarias. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en forma de ley. Señales, ninguna autoridad de un individuo podrá impedir o restringir o perturbar lo debido por interpretación del letrado que así hubiera requerido. Ella no permitía que la niña fuera representada por un abogado curador que no hubiese sido caído en negligencia y no hubiese solicitado la restitución, porque el abogado curador al no ni siquiera dar justificación por su inexistencia cuando se dictaminó la medida cautelar, yo solicité su remoción. Sí, y se presentó. Entonces mi hija no estaba representada en la audiencia y tampoco cumplió con su deber de la acción penal, que es obligatoria. ¿Qué dice el código? Este código que está acá. Dice, el código, sí, pues, entonces dice. Acá dice, mira, se concede siempre la acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. Clasificación de la acción penal. Artículo 53. Entonces, siempre, como es un delito es un delito, se concede la acción penal pública para persecución de los delitos cometidos contra la acción menor de edad. Mi hija menor de edad. ¿Es un delito contra menor de edad? Sí, por supuesto que sí, pues están vulnerando sus derechos fundamentales. Su derecho a ser criada en familia, su derecho a ser criada por el papá, su derecho a mantener una relación directa y regular con el papá, su derecho a no ser vulnerada, su derecho a la integridad física y psíquica, su derecho a la debida representación como sujeto de derecho, no como objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que acá hice valoración de la prueba. Dice, los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a los criterios de la sana crítica, en consecuencia que no podrán contradecir los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos de eficacia. La sentencia deberá hacerse cargo de su fundamento dentro de toda la prueba rendida. Entonces, ¿cierto? Y de modo que contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones que llegase a la sentencia. Entonces, la jueza utiliza solamente el certificado de Fundación Pares para quitarme los cuidados proteccionales. En fallo de septiembre, la jueza Jimena Garza para quitarme los cuidados proteccionales. Entonces, ¿se dan cuenta? Como estos jueces simplemente se ponen como soberanos, como el corazón de Dios. ¿Y qué ya demos la ley? ¿Qué le dice? Como esta es la palabra de Dios. Dices, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe, a Ezequiel decía el profeta Ezequiel, di al príncipe de Tiro, un príncipe, una autoridad, una gran autoridad. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios,
En el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares. No respeto la ley humana. No respeto al pueblo, no respeto a la familia. Me meto a la, no respeto no creo en Dios, ni respeto a las personas, nada. Simplemente soy un juez injusto. No me importa el trabajo invertido por acá y destruyo todo lo que él dejó, su deber de cumplido de cómo la niña de cuando con dedicación, y le doy una medida injusta, teniendo el poder para poder negar lo que esta jueza hacía. Jimena Cecilia Pizarro Arana, de la Corte de Apelación de San Miguel, que dicta que revoca a la familia, y después de 8 meses que estando la madre comprobada que venía vulnerando a la niña, después de una denuncia falsa, donde me acusa a mí de que yo le pegaba con una correa, cuestión que es falso, nunca le he pegado a mi hija. De hecho, que yo le envié el video y la misma Fundación Pares, que después fue desacreditada, sí, y que la jueza la jueza Jimena García Barnechea hace un dictamen únicamente con esa prueba. Con una prueba que es que la evaluación de una prueba está bajo su responsabilidad. Entonces, exclusión de la prueba, ¿cierto? Mira, fueran manifiestamente impertinentes, dice, y también no se presentaron, los peritos tienen la obligación de presentarse, ¿cierto? Entonces no fueron para ser presentados, ni siquiera se presentaron, no se les podía preguntar nada, no se presentaron y estaban obligados, a menos que tuvieran un certificado que lo eximiera, y eso debería ser expuesto también, y no lo hicieron. Entonces, esta jueza llegó, las medidas cautelares, dice, otorgar las medidas cautelares. Las medidas cautelares están integradas número por número. ¿Ven? Tienen que ser detalladas. Y miren la ordinaria que hacen acá. En este juicio ahora, del 11 de agosto, este juez que está acá, ni siquiera detalla, dice, en el artículo 71 de la ley de instituciones, ni siquiera detalla la letra. Entonces, tomado de un degenerado, el degenerado del hospital Ezequiel González Cortés, el señor Guerra León, ¿quién me inventa a mí? Una degeneración asquerosa. Asquerosa, sí, pues. Entonces yo lo denuncio. A ver, ¿qué pedófilo en Chile? Se trae, mira, acá está el certificado donde la Fundación Pares está desacreditada. Dice Fundación Pares desacreditada, 7 de agosto. Pérdida de acreditación de Fundación Pares. Ahí está el comunicado. ¿Ya? Y mi juicio fue en 10 de septiembre. Bueno, estaba informado. Todo esto, el proceso constitucional, ahí está, en 2023, donde se puso público por juiciar por vulneración menor en Chile. Con varias estas cosas, ya. Firmas. ¿Y qué pasa? Entonces es el... bueno, he tenido que ir al servicio médico legal también. Yo para ponerme la presunta de desgracia, ahí está. Y acá está la denuncia inicial. Dice, mire, de la cual no recuerda antecedentes. ¿Por qué? Porque dice que decía, mira, me empieza incluso a mí me acusa de violencia hacia mi madre. Mira la cochinada más grande. Después me acusa de que ahí empieza el rumor de la madre que viene un día para acá con el pastor y que yo acuso que me acusa a mí de violencia hacia mi mamá. Oye, ¿qué cochinada? Esa es la mala intención. Pues la mamá siempre, mira. Entonces mira, bueno, ahí está bueno, todos actúan sin probidad. Ahí están los artículos 1, el 1, el 2, y actúan sin el ejercicio de la función de probidad y obliga a todos los estados a cumplimiento con probidad. Entre todas sus actuaciones. No hay probidad. No actúan con la verdad ni de acuerdo a la ley. No, entonces ellos se creen dioses. Entonces, este juez que está acá hace caso al cochino degenerado, sí, inmundo, ¿ya? De un trabajador social que no tiene que primero lo que dice es mentira, por lo tanto comete el delito de falseamiento, es decir, y grave injuria y calumnia. Entonces, ¿te digo algo yo? Si a mí me quieren excluir de alguna parte por las falsas acusaciones, ¿te digo algo? Excluye mentiroso. Yo lo he denunciado. Ha quedado comprobado. Y así quedado como Florencio Estrategia y la Fundación Pares. Y la Fundación Pares se negaba. Entonces, si a mí me quieren perjudicar, porque me han tirado mentiras, perjudica al mentiroso. Yo ya tengo fama de ver que me han hecho falsas acusaciones. Entonces, el presidente de la República, no se mire, son instrucciones del presidente de la República, Yo citaba el artículo 32. Él dice que no fue asesorado para la Casa Allende. Entonces, velar con la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, corregir la tabla de Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento. ¿Cierto? Presidente Gabriel Boric, yo le doy el consejo. Si no usted se haya involucrado en una cuestión constitucional, yo le recomiendo que no se. Mire, la jueza, así de mi hija, un día después de esta jueza, salí ilegal, aquí dice, secuestros, delito de secuestro. Salí ilegal del país de julio 2003, con destino a Colombia. Sí, acusada. Sí, entonces dice que comisiones especiales, cita a mi hija solas a una comisión especial. A solas. A solas. ¿Por qué? Porque en estas juezas causas que está acá, y dice acá, la jueza Jimena Cáceres Barnechea, que yo le presento la administración del país C 21-23-23.
¿cierto? Aquí represento y pongo de conocimiento al artículo 52, a un ministro de la Corte Suprema, designado por el tribunal, conocerá en primera instancia los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando afectan relaciones internacionales. Por supuesto que afectan relaciones internacionales. Sí, mira, y Fernando Faret Salfet no fue tampoco, entonces es destituido, porque él no fue ni presentó excusa. Entonces, esta jueza, un día después, es ahí está. Fernando Andrés Faret Salfet, RUT 16096-945-8. Y también Raúl Gedres, ambos abogados curadores. 17694-040-9. Entonces, se agrega más que el padre, en misma audiencia, y le indicó también que se encontraba indefensión de no haber contar con abogado. El artículo 60 de la ley de el artículo 19 de la Constitución, deber y derecho, de igual ante la ley, de igual presente su derecho. Además, se le indicó que usted, la notificación no fue realizada. El día 3 de julio, hecho contratado un documento emitido por el mismo tribunal de familia, por gestión realizada por funcionaria Teresa Fajardo de Sepúlveda, y confirmando por secretario de la audiencia la señora en dicho acto, indicando usted misma al abogado de demandante que no se podía realizar la audiencia debido a que efectivamente la notificación no cumplía con el requisito del artículo 59 de la ley de 19.968. Citación a la audiencia. La audiencia preparatoria debe practicar siempre con una interacción mínima de 15 días. Entonces no se cumplía, causa 2123. Entonces sería ilegal el país, involucra a todo el país. Entonces, la interrupción del abogado del niño, sí. Entonces, la verdad es que esto es, mira, derecho se lo digo, interés superior del niño. Entonces es la nulidad procesal, artículo 25, nulidad procesal, ahí está. Denuncia, validan ilegalidad, salida de Colombia, abogado Felipe Gallardo, del abogado de la madre, que es la Asociación de los Estudios. Y representación deberá velar por el artículo 19 de la ley 19.968, la representación del abogado curador. El juez deberá velar porque estos se encuentren representados. O sea, el juez también incumple. Entonces, ¿cuántos prevaricadores llevamos? Dice incluso, no está aceptada la adopción internacional. Nada está resultó la palabra. Mira lo que dice acá, desaparición forzada. Alarmante desaparición forzada en Colombia. Norma y dimensiones de desaparición forzada. Le adjunto la estadística de desaparición forzada en Colombia y al riesgo que se somete a mi hija a llevarla a un país donde simplemente ni siquiera me dice esto. Entonces, ¿saben qué le digo algo? Ella no respeta los derechos esenciales. Le digo algo, entonces cuando nosotros hablamos de que los jueces en Chile se creen poner el corazón de Dios, se creen los soberanos, se ponen por sobre la soberanía. Sí, pues entonces dice, aquí tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Se creen más sabio que Daniel, que le decía, le interpretaba los sueños de Faraón, le decía, para que conozcas que se quería el soberano. Sí, pues, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y adquirido oro y plata en tesoros. Y de la grandeza de tu sabiduría, en tus connotaciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Entonces uno siempre tiene que... ¿Para qué va a tener... ¿Dónde dice Dios que acumulemos nuestras riquezas? En el cielo, ¿cierto? O sea, si tenemos... El dinero no es malo en sí, sino es que cómo lo utilizamos. Si tienes dinero, no acumularlo en graneros. La acumulación de stock, pues, que fluyan en flujos que den trabajo, empleo a las familias y que puedan cumplir con el principio de corresponsabilidad. ¿Qué dice la Constitución? Sí, ¿qué dice la Constitución acá? Para cumplir la empresa. Ya, mitad. Ya. Dice, ¿qué dice acá? Promover el fortalecimiento de la regionalización del país y desarrollo equitativo y solidario entre las regiones y provincias y comunes del territorio nacional. Entonces, estamos hablando de conceptos de solidaridad, sí, y esparcir, ¿cierto? No acumular, no se acumula esparcir sobre el suelo. Entonces, ojo, entonces hay que dar gracias a Dios, darle gracias por todo lo que tenemos, porque sabemos que si Jehová mi pastor, nada me falta, ¿cierto? Por tanto, sí, Jehová el Señor, por cuanto tú pusiste corazón como corazón de Dios, por tanto que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que se vainarán de espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte que mueren los primeros mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. No soy. Tú hombre eres y no te hermano tu menotador. Mira lo que dice acá. Ya, no, mira un segundo. Mira, está hablando, dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de carolina de topacio. Y entonces tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuvieron en medio de las piedras fuego especial. Perfecto eran tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que llegó ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo estoy en el monte de Dios. Ya, ahí está. Mi mamita está cansada. Así que eso, miren, le digo algo, las prevaricaciones de todos los jueces están acá. Entonces, te digo algo, yo creo que invitamos
Mamita, un segundito más, que estoy haciendo hija. Mamita, por favor, mamita. ¿Qué dice? Ya, mamita, mira, dice, debe existir un constante esfuerzo por considerar la verdad como Dios la ve, aunque sea perfectamente evidente que el ideal está más allá del dominio del hombre y de las condiciones presentes. Muchas gracias, Andrés Guzmán. Solita, auxilio.